Vamos a declarar la obra de Dios en esta iglesia. Con alegría, se terminó. Estamos
fuego enciéndeme, haz algo nuevo, tu presencia llena todo en mí, jamás seré igual, jamás seré igual. Viendo esto me preparará para tomar lo nuevo de tu espíritu. Tu presencia llena todo en mí, jamás seré igual, jamás seré igual. Viendo esto me preparará para tomar lo nuevo de tu espíritu. Qué fuerte el aplauso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Dile milagroso, vamos, decláraselo. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, dile, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré. Déjalo que te toque, iglesia. Abre tu corazón a él y adórale. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
La fe lo mira. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no, La fe obra. La fe obra. Y hoy te creemos, Señor. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, adórale, dile. Aunque no pueda ver, Está sobrando. Siempre está sobrando algo nuevo, algo nuevo. siempre estás sobrando. Hey, milagroso, abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, Tú eres así eres Tú eres digno de la mejor adoración. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Señor. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Tú eres fiel. Así eres tú. Tú eres fiel. Tú no mientes. Tú eres Dios de verdad. Tu promesa cumplirás. Muy bien, quiero comenzar la plática haciéndote una pregunta. Que si yo te planteara esta pregunta y te dijera, no te voy a preguntar de la iglesia, vamos a hablar de la vida cristiana. Si yo te preguntara del caminar con Cristo, de la vida cristiana, ¿qué es lo que más disfrutas? ¿Tú qué me contestarías? Solo piénsalo. ¿Qué es lo que más disfrutas de la vida cristiana? Unos quizás van a contestar las canciones. A su pastor me gustan mucho las canciones. Hacer el devocional porque me pongo a contestarlo y me pongo a leer. Otros, la reunión de grupo de casa. Otros, que Dios me bendice. Otros dirán que quizás la oración. Otros dirán conocer a Dios. Y de alguna u otra forma, yo ni estás equivocado al respecto. Pero yo creo en mi corazón que el mayor disfrute que puede haber en este caminar con Cristo es el vivir en la voluntad de Dios. Como pastor que he caminado años aconsejando a la gente, pastoreando la iglesia, me he dado cuenta que no todos disfrutan de hacer la voluntad de Dios y de vivir en ella. No todos. Algunas personas buscan a Dios y ya no se quieren regresar al mundo porque ya entendieron que les va a ir muy mal. Pero no están donde están, ya no están en el mundo, pero ya no están en las cosas de Dios por el placer de estar con Dios, sino por el temor a que si se alejan les va a ir peor, porque ya probaron. Ahora sí que ya saben a qué saben los dos mundos, el mundo del diablo y el mundo de Dios, y saben que si se quedan y se van al mundo, el diablo los va a destrozar. Y el dedo gordo en el mundo, ¿verdad? Poquito, pero el domingo se el miércoles, el sábado, pero el domingo hay que regresar, hay que ser santo el domingo. Entonces no están. Y estos tiempos
en donde la Biblia habla que aún entre hermanos se entregarán. Estos tiempos peligrosos, en donde, y yo no entiendo ese contraste, mas así es ya, no va a ser, así es. La gloria de Dios se va a manifestar a través de la iglesia en milagros, prodigios, maravillas, pero como es parte del plan global, universal de Jesucristo, al mismo tiempo las tinieblas se están volviendo más densas. Y yo no sé, pero Dios siempre está al control, es en eso descanso. La gloria es mayor, pero al mismo tiempo las tinieblas son más densas. Y el cristiano de hoy va a tener que entender la voluntad de Dios para su vida y vivir en ella si quiere triunfar y ser irreprensible en la venida de Jesús. Si estás escuchando, y en medio de todo ese contraste de la gloria manifestada y las tinieblas cada vez más densas, hay un calendario. Cada día que pasa es un día menos para encontrarnos con Jesús en las nubes. Y en medio de todo eso, si quieres ser hallado irreprensible, sin reproche, en el lugar que Dios quiere que estés, haciendo lo que tienes que estar haciendo, estando con las personas que tienes que estar, tú vas a necesitar fluir en la voluntad de Dios, discernir la voluntad de Dios para tu vida y para tu matrimonio, para tu ministerio y para tu familia. Vas a tener que de verdad agarrarte de buscar la voluntad de Dios. Se requiere la voluntad de Dios para tu vida. Y en estos tiempos necesitamos más eso. Hoy quiero hablarte, y el título de la plática se titula Disfrutando de vivir en la voluntad de Dios. Yo te voy a decir algo. Tengo 25 años en Cristo. No son muchos, pero tampoco son pocos. Y aparte, tengo 24 años en el ministerio. 24 años en el ministerio. Y tengo, creo que 20 o 21 años de pastor ordenado. O sea, entré al ministerio, como todos sirven, y un día Dios me da el honor de ser ordenado como pastor. Entonces, he caminado mucho. No soy mejor que tú. La diferencia entre ustedes y yo es que yo tengo mayor responsabilidad, la cual me honra, que es cuidarlos, guiarlos. Es la única diferencia. La única diferencia es que a mí me va a demandar más a Dios que a ti. Ahora, ¿quién quiere ser pastor? A mí me va a demandar más que a ti, mucho más. Dios espera mucho más de mí que de ti, aunque espera mucho de ti, obvio. Y en estos 25 años, tanto ministerial como personalmente, he vivido de todo. Te puedo decir que ha habido, gracias a la gracia de Dios, aunque se escuche así, muchísimas más cosas buenas que malas. La verdad, haciendo un balance al día de hoy, Dios ha sido bueno conmigo. De verdad, haciendo un resumen hasta el día de hoy. Pero sí te puedo hablar con autoridad de este tema, porque ayer, antier, hace un año, hace 5 años, yo estoy en la voluntad de Dios. Busco estar. Y he probado
el disfrutar estar en la voluntad de Dios. Y he probado los deleites de vivir en la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios no te va a eximir de sufrimientos, pero te va a coronar de gloria. Buscar la voluntad de Dios no te va a librar de problemas ni de los ataques de Satanás, pero sí te va a garantizar la protección de Dios. Buscar vivir y disfrutar la voluntad de Dios, la gran mayoría del tiempo no va a ser fácil, pero siempre Dios honra y bendice. Yo lo he vivido, no lo he leído en un libro, no lo vi en una predicación punch y que nada más copio las notas y te las transmito. Lo he vivido yo en carne viva, en carne propia, lo que es buscar estar en la voluntad de Dios. Me he equivocado, sí, he cometido errores, sí. ¿Cómo que no? Por supuesto. Pero cuando tú tienes un vivo deseo por la voluntad de Dios y disfrutas esa voluntad para tu vida, la quieres para los demás. Y yo quiero eso para ti. Porque estar en la voluntad de Dios te abre la puerta a lo sobrenatural y te mantiene con cielos abiertos. Lo he visto en siervos de Dios vivir en la voluntad de Dios. Cuando estás en la voluntad de Dios, Él se encarga de tu vida. Tú asegúrate de estar en su voluntad, nada más. Él se encarga de tu vida totalmente. Él te guía, te cuida, te aconseja, te provee, te ayuda. Se encarga de mandar gente a tu vida, de rodearte, de protegerte. Te ayuda. Dios es más paciente de lo que te imaginas. Comprende tus necesidades más íntimas, tus luchas más profundas, las entiende muy bien Él. Él sabe, Él no se asusta, Él no se enoja, Él no se ofende cuando tú le confiesas tus luchas más íntimas y profundas, aún tus anhelos que te jalan fuera de su voluntad, y le dices: sé que es tu voluntad esto, pero a mí me jala esto, me jala este sentimiento, me jala esto del mundo, me atrae, me dan ganas de irme para este lado, pero yo quiero estar contigo. Él lo comprende, y cuando Él ve que mueres a ti y vienes a Él y te mantienes en Él, te corona. Corona tus decisiones de bendición, corona tus decisiones con honra, con protección, te ayuda. La historia del pueblo de Dios, si lo lees sobre todo en el Antiguo Testamento, es una historia de la lucha del pueblo de Dios por mantenerse en su voluntad. Lee Génesis, lee Éxodo, lee Deuteronomio y verás la lucha del pueblo por estar en la voluntad de Dios en el desierto. La lucha por estar en el pueblo de Dios en Jueces. Pero te voy a decir una cosa, no es una lucha. Cuando tú luchas por estar en la voluntad de Dios, sufres. Porque para estar en la voluntad de Dios hay que rendirse. Y cuando te rindes ya no luchas. Por eso no disfrutas la vida en Cristo, no voy a decir la vida cristiana, porque hay gente que tiene vida cristiana pero no tiene vida con Cristo. La vida cristiana la viven muchos,
Y dicen, no, pues es que yo tengo una vida, yo escucho música y andan haciendo lo que no, pero vivir en Cristo es muy distinto. Es un estilo de vida de todos los días. Y ese es mi anhelo como tu pastor, que disfrutes de vivir en la voluntad de Dios, que no luches, porque cuando luchas no disfrutas. Te voy a poner un ejemplo. Habrá tiempos que no tengas dinero. Habrá tiempos que tengas solo para comer, porque te garantizo, cuando estás en su voluntad, Él se va a encargar de que no te falte de base sustento, comida, ropa y techo. No te va a faltar. A lo mejor frijolitos, a lo mejor calabacitas, a lo mejor taquitos de chile reventado, agüita de limón ligerita y ropa, pero no te va a faltar. De verdad. Pero llega un momento en el cual tú estás en su voluntad. Y ahí es donde viene la prueba del corazón. Porque todos anhelamos buenas cosas. Un mejor celular, una mejor computadora, un carro, una casa, mejor ropa, viajar. Ahora yo me doy cuenta que la gente se deprime. Fíjate, el Instagram, el TikTok, las redes sociales, el diablo las usa para deprimir la gente. Porque yo veo en el Instagram, ¿verdad? Y veo gente sentada en Italia tomándose un cafecito. Y dices tú, híjole, pues yo, ¿qué opciones tengo? Que no son malas, porque son más ricas que un café en Italia. Yo tengo un esquite en el parque, tengo una chamoyada, tengo esa opción. Pero dices tú, ay, y si dejas, te penetra, y te penetra para mal. Y cuando estás en ese tiempo que no tienes lo que anhelas, lo que desea tu corazón, pero tienes lo que el cuidado de Dios te ha dado hasta ese momento, y tú no luchas, sino que dices, me faltan muchas cosas, mas estoy en tu voluntad, Señor, y lo disfruto. Eso es lo más importante de conocer a Dios, que cuando no tienes nada de lo que anhelas, un esposo, hijos, un mejor trabajo, más dinero, pero tú te sabes que estás buscando la voluntad y estás en esa voluntad, y tú dices, está bien, porque la voluntad de Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida. Estoy adelantando mis notas, pero no importa. Algo que trae estar en la voluntad de Dios es algo que no tiene precio y que solamente lo da Cristo. Estar en la voluntad de Dios trae paz. La paz de estar bien con tu Dios, la paz de agradar a Dios. Pregúntale a un fornicario si tiene paz. Pregúntale a un secuestrador si tiene paz. Pregúntale a un ciudadano, trabajador o político corrupto si tiene paz. Pregúntale a un adúltero si tiene paz. No hay paz. Cuando no estás en la voluntad de Dios, no hay paz. Hay disfraz, pero no hay paz. El disfraz de un buen carro, de buena ropa, comprada en Liverpool, en Palacio de Hierro, es un disfraz.
pero no hay paz. Y la persona siempre sabrá que no está en la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo siempre te hará saber que no estás en la voluntad de Dios. De una forma o de otra sabrás. Siempre recuerdo unas palabras del apóstol Andrés y me decía, míralo, la persona puede hacer lo que quiere, se los he dicho muchas veces, y hace su vida y decide lo que quiere y es mi vida. Me voy con esta persona, me caso con aquella, me arrejunto con esta, me voy y trabajo acá, me voy a estudiar donde yo quiero, sale. Y yo, a mí me ha pasado, hasta se me pasea la gente, las cabras se me pasean, como diciendo, ¿qué? Mira, en la última plática me dijiste, me leíste la Biblia que me iba a ir mal. Mira, aquí voy bien, mira el carrazo que traigo, que tú no tienes, mira la casota que compra, mira, yo tengo crédito, 50 meses sin intereses en Palacio de Hierro, Liverpool. El pastor lo del pastor tonto, mira cómo le va. Y yo siempre digo, espérate, las consecuencias son a 5, 10 años, 20 años, y te la voy a leer como dice Electra, a 5, 10, 15, 20 años con intereses, no sin intereses, mijo, con intereses. Y el apóstol Andrés me decía, mira Lot, la gente podrá hacer su disfraz, eso ya lo estoy diciendo de mi palabra, estoy englobando la idea, pero cuando la gente llega a su cama y pone su cabecita en la almohada, allí no hay máscaras, ahí está tu verdad, la verdad de tu vida, la verdad de tu vida, no hay más. Y es eso, uno sabe dónde estás parado en tu vida. Yo te voy a hacer una pregunta para comenzar a dar bases. Yo creo que después de eso ya podremos ir al receso. No sé si alguien va a comer el sándwich que hoy van a ofrecer después se les va a atragantar. No muevas la cabeza si no quieres. Te voy a hacer dos preguntas. La primera, hoy, ¿estás en la voluntad perfecta de Dios para tu vida? 2, si tu respuesta es sí, ¿la estás disfrutando o estás luchando? Si contestaste que sí, felicidades a la primera pregunta, pero si contestaste que no a la segunda, tenemos un grave problema, porque puedes estar en la voluntad perfecta de Dios y si no la estás disfrutando y no es un placer para ti, entonces hay una falla de cimiento que el diablo va a aprovechar. ¿Escuchaste? Hay una falla en el cimiento que el diablo va a aprovechar. Y no te puedes permitir eso. No te puedes permitir eso de ninguna manera. El anhelo de Dios es su voluntad para nuestra vida. Abran su Biblia en Deuteronomio. ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? Muy bien. Yo soy pastor de lujo, un día es agua de limón, otro día es de guayaba, hoy creo que es de jobo, ¿verdad? Yo ya di un avance de pura agüita natural, agüita de sabor. Gracias a quienes me bendicen. Deuteronomio 5, versículo 29. Me gusta cómo lo dice. Cuando yo leo este versículo, no pareciera, me atrevo a decir porque viene del Espíritu Santo, que siento el pulso del corazón de Dios con este versículo. Dice Deuteronomio 5, verso 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Está hablando de su pueblo. Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos
para que a ellos y a sus hijos les fuese bien. ¿Cada cuándo? Te escucho otra vez. ¿Cada cuándo? Para siempre. La Biblia al día dice: ojalá siempre tuvieran en sus corazones el deseo de obedecer mis mandamientos. Si así fuera, todo les iría bien en el futuro. Fíjate, todo les iría bien en el futuro, con sus hijos y a través de todas las generaciones. En otras palabras, el Señor aquí está diciendo: ¿cómo quisiera que siempre deseen estar en mi voluntad para que los pueda bendecir? Es lo único que Dios quiere. Alíñate a mi voluntad para que te pueda bendecir. Allí mismo en ese libro, en el capítulo 30, en el versículo 19. Deuteronomio capítulo 30, verso 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, di conmigo, escoge. Allí es donde está otra vez este versículo que acabamos de leer en el capítulo 5. Escoge, hijo, escoge. Hoy vamos a hablar en el curso de la voluntad del hombre. Hoy vamos a tocar ese tema, si da tiempo, la voluntad del hombre. Uno tiene que decidir, no puede decidir Dios por ti. Él te va a guiar hasta un punto en donde Él ya no puede decidir por ti. Te va a llevar al límite. Fíjate, el Dios que es todopoderoso, que nada lo limita, Él mismo permitió limitarse hasta el límite del libre albedrío del ser humano. Él no puede decidir por ti, mas Él llega a un punto acompañándote al lado tuyo y mío para que tú escojas lo mejor. Y Él está diciendo: escoge mi voluntad, escoge mi voluntad. Y como ahorita decíamos, la voluntad de Dios es para disfrutarse, no para luchar con ella. Uno tiene que rendirse a esa voluntad. Dice el versículo 19: escoge la vida. Aquí dice: para que vivas tú y tu descendencia. Yo lo traduciría a la luz de la enseñanza de ahorita: para que te pueda bendecir. Escoge mi voluntad para que te pueda bendecir. Solamente necesitas. Entonces, esto me lleva a darte unos hechos contundentes sobre la voluntad de Dios. Te voy a mencionar unos hechos contundentes de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, estar en la voluntad de Dios, es la única forma de que podamos ser bendecidos. Si tú estás pasándola muy mal, estás bien amolado emocional, espiritual, moral o emocionalmente, y la pregunta que le haces a Dios es: ¿por qué no veo tu bendición en esta área? Yo te prefiero decir, mejor pregúntale a Dios: ¿estoy en tu voluntad? Antes de, si ya tienes esa pregunta puesta en tu léxico, en tu vocabulario, ¿por qué no me bendices en esta área? ¿Por qué me bendices aquí? ¿Por qué me va bien acá? ¿Por qué tengo muy buen éxito en esto y aquello? Pero en esta área no me bendices. Yo te garantizo, mira, Dios, no hay aspecto de tu vida en donde no quiera traer tu bendición, su bendición. La Biblia dice que la palabra de Dios se va a extender y va a llegar a todo lugar y a recóndito y escondido, como las aguas cubren la mar. ¿Qué es lo que hace
el agua en el mar o en un río, donde es el cauce del río, todo lo llena. Has estado en un río, lo vamos a traer a un lugar donde nosotros podamos, o al río, a la playa cuando hemos ido. Tú te metes a la playa y hasta le haces así con tus deditos del pie, haces así huequitos, hasta mueves tus deditos así, ¿verdad? Y se hacen huequitos obviamente más profundos a lo profundo de tu dedo, y ahí penetra el agua. No hay lugar donde no penetre. Imagínate las profundidades de no sé cuántos kilómetros de profundidad tiene el mar, que ya no llega la luz solar, ni siquiera. Mas ahí está el agua. Entonces Dios toma esa analogía y dice, así llegará la palabra a todo lugar y a toda persona. No habrá quien se quede sin escuchar, porque Dios es justo y no hace acepción de personas. Yo creo que la bendición para tu vida es para todas las áreas: espíritu, alma, cuerpo, emocional, profesional, familiar, matrimonial, laboral, económico, sentimental, todo, de amistad, fraternal. En todas las áreas Dios quiere traer su bendición. Y si en algún área tú le preguntas, ¿por qué? La pregunta que sigue es más bien, ¿estoy en tu voluntad en esta área? Y si aún la respuesta fuera sí, y tú no ves lo que quieres, el solo hecho de estar en la voluntad de Dios debe de darte paz y placer, porque Dios no va a dejar de suplir en esa área. Dios no va a dejar de suplir. Y si estás luchando en esa área, es porque no has dejado que Dios llene ese aspecto de tu vida. ¿Sí me estoy explicando o no? Bueno, ahora, la única forma de ser bendecido es estar en la voluntad de Dios. No hay más. Dios se mueve, y antes decías, pero es que Dios me bendecía y yo no lo conocía. Sí, esa bendición llegó por gracia. Y sí, todas las bendiciones llegan por gracia. Pero acuérdate que las promesas de Dios están condicionadas. Y todas tienen que ver y están atadas a la voluntad de Dios. Oiga, que diezmé, pastor. Ah, muy bien. Lo único que hiciste es estar en la voluntad de Dios. Es que obedecí, me sujeté, me sometí. Está bien, felicidades, bravo. Gloria a Dios por ti. Lo único que hiciste es estar alineado a la voluntad de Dios. Todo está alineado a la voluntad de Dios. Todo. Sabemos que como hecho contundente de la voluntad de Dios, bueno, sabemos en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es buena, que la voluntad de Dios es agradable, que la voluntad de Dios es perfecta. Pero yo quiero hablarte un poco más de esto. Si no me da tiempo, el domingo que viene le sigo. No hay problema. Pero si tú te levantas a disfrutar estar en la voluntad de Dios. Por eso yo te decía, aquí hay dos preguntas. La primera es, ¿estoy en la voluntad de Dios? Ahora, en sentido general, puede ser que sí estés, pero yo te pido que después vayas a casa y entonces seas más particular y específico y digas, ok, voy a hacer esto. En el área familiar, ¿estoy en la voluntad de Dios? Como papá, como mamá, ¿estoy en la voluntad de Dios? ¿Estoy en la voluntad de Dios en el servicio a mi Dios? ¿En las finanzas? ¿En el trabajo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida en esta área? Y entonces te empiezas a alinear. Pero estar en la voluntad de Dios nos ayuda a tener perspectiva divina. Hoy el mundo vive con confusión, está desfasado de los tiempos de Dios con los tiempos de su vida. Eso lo veíamos en las predicaciones del avance, que hay que estar alineado en el tiempo de Dios para que cuando venga el kairos de Dios estés listo para la bendición que Dios va a traer a tu vida. Hay gente que está en el momento equivocado, con las personas equivocadas, todo desfasado del tiempo de Dios en su vida. ¿Y qué lo provocó? No estar en la voluntad de Dios. Pero cuando tú estás en la voluntad de Dios, tú puedes ver con perspectiva divina y aún profética todo lo que está pasando en tu vida. Lo entiendes. No te acongojas.
Nos garantiza, estar en la voluntad de Dios nos garantiza la protección. No me voy a meter allí, pero te invito a que leas la carta que escribo en nuestro devocional. Eventualmente escribo una carta referente al tema de este mes y tiene que ver con eso. Este mes estamos hablando de la protección de Dios en el devocional, específicamente protección de Dios, y nos basamos en el Salmo 91 para hablar de la protección de Dios. Pero yo escribo allí unos pensamientos que Dios trajo a mi corazón, en donde hablo y plasmo que la protección de Dios no es un amuleto, y pongo de ejemplo a Abraham y Job, que ellos habitaban en la presencia de Dios en amistad y se cumplían las verdades del Salmo 91, ¿sí? Hay gente que lo puede leer, el Salmo 91, declararlo, y hay poder en declararlo, pero de nada sirve declararlo si no vives en la voluntad de Dios. Porque entonces, escucha, si declaras el Salmo 91 y no vives para Dios, lo único que estás haciendo del Salmo 91 es un amuleto. No lo estás haciendo para vivir. Como te decía aquí, estar en la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios es una fuente de paz para el corazón y para la mente. La única forma que puedes tener paz es estar en la voluntad de Dios. Nadie puede estar, si tú no tienes paz en un área, es porque no estás en la voluntad de Dios. ¿Cómo me doy cuenta que no tienes paz? ¿O cómo te vas a dar cuenta? Hay inquietud, no hay gozo, no hay placer en lo que estás haciendo. En otros, estás desfasado de lo que Dios quiere para tu vida. Ahora, quiero hablarte de obstáculos. ¿Qué obstáculos pueden venir a tu vida para disfrutar la bendición de estar en la voluntad de Dios? El primero que yo creo es la ignorancia, totalmente la ignorancia. ¿Por qué te fue tan mal antes de Cristo como a mí? Porque estábamos ignorantes de la voluntad de Dios. Hasta antes de Cristo, dando a entender que empezando con Cristo, empezamos a vivir para la voluntad de Dios. Pero antes de Cristo hicimos de nuestra vida lo que quisimos, y la frase dice, lo que Dios nos dio a entender. No, si Dios nos diera a entender, nos hubiera ido como, no, lo que el diablo nos dio a entender. No es que hice mi vida como Dios me dio a entender, no, como el diablo me dio a entender. Y mira cómo nos fue. Por ignorar la palabra de Dios. Anótale por ahí, Oseas capítulo 4, verso 6. Oseas capítulo 4, verso 6 dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? ¿Por qué? Por falta de conocimiento. La ignorancia de la voluntad de Dios. ¿Qué le pasó a David cuando quería traer el arca a la casa de David? Él tenía pasión por las cosas de Dios. Él tenía pasión por las cosas de Dios. Pero había algo. Él no estaba ignorante de la voluntad de Dios en esa área. Por eso te digo, tienes que buscar en específico por dónde va tu vida. David estaba en la voluntad de Dios en sentido general, era el rey. Sin embargo, en esa área estaba ignorante. Y mira cómo le fue a él y a los que involucró. Por eso, cuando tú camines, busca la voluntad de Dios, porque aún los que están junto a ti pueden ser afectados si estás ignorante de la voluntad de Dios. Los puedes arrastrar. La ignorancia de David arrastró a otras personas al desastre. No fue su intención, pero al final el resultado fue ese. Uno tiene que estar conociendo y teniendo revelada la voluntad de Dios. Un obstáculo para vivir en la voluntad de Dios y por tanto disfrutarla es ignorarla. ¿Cómo conoces la voluntad de Dios?
Leyendo la Biblia, escuchando la predicación, yendo a tu grupo de casa. Por eso te damos una herramienta, el devocional, que te da una guía de cómo leer la Biblia. Y Dios usa esta herramienta para hablarte a tu corazón. Número 2, en cuanto a obstáculos. Esta quizá va a poner caliente, muy caliente esto. La rebeldía. La rebeldía. La rebeldía hay dos. La rebeldía es una actitud y es un pecado. Son dos cosas en una. La rebeldía es una actitud de rebeldía que termina en un pecado llamado rebeldía. ¿Sí? Eso es gravísimo. La rebeldía es una actitud del corazón, no de la mente, del corazón. Para hacer lo que tú quieres, así anótale, ponle, para hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. ¿Estamos de acuerdo? La rebeldía es una actitud del corazón. Para hacer lo que yo quiero, así anótale, y no lo que el Señor quiere. La maestra está desmayando, Mónica. Y eso es terrible. Salmo 106. Salmo 106, versículo 6 dice: ¿y a qué te rebelas? ¿A qué te rebelas? Te rebelas a lo bueno de Dios en tu vida. Salmo 106, verso 6 dice: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Verso 7: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Eso es la rebeldía, que Dios se te revela, te muestra su fidelidad, te muestra su bondad, te muestra su revelación, te muestra su enseñanza, y aún y con todo quieres hacer lo que tú quieres. ¿Por qué? La frase de Satanás que te manda: porque es mi vida. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo como pastor lo he escuchado. Es que es mi vida. A ver, mamás que ya son abuelas o papás que ya son abuelos, ¿cuántas veces no escucharon esa frase de sus hijos? Porque es mi vida. Es mi vida. No te pedí nacer, pero bien que comes. ¿verdad? No te pedí nacer. No te pedí nacer. Reclámale a Dios que Él decidió que nacieras. Es mi vida. Y dice aquí: no se acordaron de la muchedumbre de las misericordias, sino que se rebelaron junto al mar. Rebelarse. Rebelarse es saber lo bueno y decidir por lo malo. Y lo peor de la rebeldía, ¿sabes qué es? Es que estás consciente. Hay rebeldía con ignorancia y rebeldía con conocimiento. Nosotros en nuestra ignorancia estábamos rebeldes hacia Dios. ¿Ves ahora las marchas de la inclusión del LGBTTTX y más y WZ? Es una rebeldía ignorante, pero rebeldía al fin.
Mas la Biblia dice, mejor es que no hubieras conocido que habiendo conocido. Porque hay rebeldía entendida. Y esa es muy grave a los ojos de Dios. Porque aún sabiendo, lo haces o lo hace uno. Y esa rebeldía te aleja de la voluntad de Dios. La rebeldía, un obstáculo más, para la voluntad de Dios, para vivir en la voluntad de Dios, es la confusión. Cuando tú estás en confusión en tu vida y no tienes una resolución, ¿sabes qué significa confusión? Confusión es falta de resolución. Es turbación de ánimo. Es tener duda de lo que se debe hacer. Eso es duda, eso es confusión. Es dudar de lo que debes hacer. En primer libro de Reyes, capítulo 18, primer libro de Reyes 18, verso 21. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21, dice así. Ya llegamos. Si tienes una Biblia como la mía, está por la página 433, por ahí así. Ya llegamos, los espero tantito. Dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Había falta de resolución, había confusión. Si Jehová es Dios, síguelo, vive para él. Si Baal es para ti es el Dios, pues ve tras de él. Y dice, el pueblo no respondió palabra. El pueblo estaba confundido. Y ahorita voy a llegar a cómo no evitar esa confusión. Ahí te lo dejo. Ahorita vamos a ir a cómo disfrutar eso. Número 4, en los obstáculos. El ataque del enemigo. Tú nada más declara que vas a vivir para Dios en un área y prepárate para dos cosas: para la victoria, pero también prepárate para la batalla, para la oposición. En el momento que tú dices, voy a vivir para Dios, voy a vivir en pureza, voy a diezmar, voy a servirle, ¡ay! Se pone sabrosa la cosa. Y el diablo va a buscar atacarte externamente e internamente. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, Nuevo Testamento. Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. ¿Ya llegaron? ¿Ya llegamos? Dice: por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo sabía que a donde tenía que ir era porque era la voluntad de Dios que fuera. Él había tenido una experiencia donde el Señor le dijo, no, por aquí todavía no, Pablo, por acá. Fue Dios mismo quien les dijo, no vayas. Pero en este caso, claramente se muestra quién se está oponiendo a que Pablo hiciera la voluntad de Dios. Y era Satanás. ¿En qué? En lo
externo, en lo externo, con obstáculos, con pruebas, con ataques. Y tú, al decidir vivir en la voluntad de Dios, tú tienes que estar consciente que van a venir ataques. Definitivamente vendrán ataques a tu vida. Hechos capítulo 5, por favor. El diablo va a atacar externa e internamente. O ya se te descompuso el carro y entonces te afecta con dinero, o ya se te enfermó la mamá, o ya se te puso pesado el jefe en el trabajo, o ya te iban a liberar un proceso de trabajo para que tengas dinero, ascenso, lo que sea, y te bloquea. Y te bloquea. ¿Para qué? Para desgastarte. Para que te salgas de la voluntad de Dios y comiences a actuar en la carne. Y cuando estás en la carne, entonces estás deslizándote para pecar y pecar. Hechos capítulo 5, versículo 3 dice así: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y ya sabemos que Ananías pues, tenía un terreno. Él podía venderlo y tener el dinero y hacer con él lo que quisiera. Darle la mitad al ministerio que estaban haciendo de la iglesia primitiva, quedarse la mitad de él, venderlo y quedárselo y disfrutar él, y irse de vacaciones a Roma. Él podía haber hecho lo que hubiera querido. Pero él había propuesto algo en su corazón y después se desvió porque el diablo le metió mentiras, llenó Satanás su corazón. Entonces, cuando tú dices, voy a vivir para Dios, no me voy a juntar con esta persona que es dañina para mí, de forma amistosa, sentimentalmente, lo que sea, ya sea en el trabajo o lo que sea, ¿qué provoca? ¿Qué hace el diablo? Llena tu corazón de lo que necesita llenar, obviamente en tinieblas, para que tú no puedas vivir para Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esos son obstáculos que van a venir a tu vida continuos. El ataque, la confusión. Para terminar este día, si tienes dudas, hablas con tu líder 12 o tu líder de grupo de casa. ¿Cómo yo, pastor, me alineo? Siempre me gusta darte puntos prácticos a tu vida. A mí me sirven. ¿Sabes por qué? Todos los pastores, predicadores tenemos un estilo. Este es mi estilo. Hay quien le puede no gustar mi estilo de puntos. A mí me ayuda, y por los frutos que he visto en la iglesia creo que te ayudan a ti. Hay pastores que predican en general y aún hay más frutos todavía, no lo sé, pero a mí me ayuda. ¿Sabes por qué? Porque cuando te doy puntos, te llevas puntos, ideas concretas, las puedes ir verificando y evaluando. Y yo creo que para disfrutar la bendición de Dios y alinearse a la voluntad de Dios, porque hoy lo que Dios nos habló es no nada más buscar la voluntad de Dios, es buscarla, vivir y disfrutar la voluntad de Dios. Y disfrutar esa voluntad en este momento, no digo que va a ser algo eterno, pero hay aspectos en tu vida que pareciera que no tienes lo que deseas. O, escucha, siempre estar en la voluntad de Dios trae retribución, trae bendición. Y tú sabes que estás en la voluntad de Dios, pero no ha llegado la bendición por estar en esa área, en la voluntad de Dios. Pero te voy a decir algo, esa es la madurez, que tú aún sigues firme en esa voluntad, a pesar de no haber la bendición, porque sabes que va a llegar. Yo creo que para estar en la voluntad de Dios y disfrutar la voluntad de Dios, tiene que haber convicción. Número 1, convicción. Tú tienes que estar convencido de que estás en la voluntad de Dios. Hay gente que está motivada por el entusiasmo de otros, pero no significa que está convencida.
Creo que a eso les llaman acarreados en la política. ¿Están qué? Yo no les hablo de política, pero es una expresión común, que son acarreados. Estoy acarreado por esto o aquello. Pero en mi experiencia, uno tiene que estar convencido en tu corazón de la voluntad de Dios. Hay que estar convencido. Salmo 40, verso 8. Al menos yo te voy a decir algo, yo soy un hombre de convicciones. Tú nada más convénceme de algo. Y una vez que yo estoy convencido de algo que viene de Dios, no me voy a mover. Y estoy dispuesto a morir por lo que creo, cuando estoy convencido. Y cuando estoy convencido, estoy dispuesto a pagar el precio. Salmo 40, verso 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, ¿me ha qué? Me ha costado. Muchos dicen eso. El hacer tu voluntad me ha costado sangre, sudor y lágrimas. El hacer tu voluntad me ha costado. ¿Sabes por qué sientes el costo? Porque estás luchando y no estás disfrutando. Dice aquí, el hacer tu voluntad me ha agradado. Cuando tú llegas a ese nivel de madurez, de que es un placer vivir en la voluntad de Dios, tú ya no vas a estar pensando, nadie me ama en la iglesia, los edecanes me hacen muecas. No. Tú vas a pasar a otro nivel cuando estás convencido y vas a voltear a ver tu vida y vas a decir, qué bárbaro, tengo un montón de problemas. Señor, ¿qué no ves? Vas a pasar de eso a decir, Señor, yo sé que estás en control. Veo a todos mis hijos en rebeldía y yo te sirvo, tengo 20 años sirviéndote y no veo nada. Pero cuando tú tienes esa convicción, tú sabes que aún y con todo Dios está en control. Si tú vas a vivir en la voluntad de Dios para pasar al nivel de tener placer en la voluntad de Dios, tú tienes que tener convicción. Por eso mucha gente se aleja de Dios, porque no tiene convicción, porque no está convencido la persona. Número 2, obviamente que si tienes convicción, la convicción provoca algo en ti que se llama determinación. Hay que estar determinado. Hay que estar decidido. Si yo ya sé que es la voluntad de Dios esto, me voy a determinar, ya no voy a estar luchando. Sé que estás allí, Señor. Platicaba yo con una persona, no me acuerdo si era con Marta, y yo le decía, hay mucha gente en el trabajo, en sus áreas de trabajo, no importando dónde, y no disfrutan su trabajo. Hay mucha gente que gana bien. ¿Sabes cómo se le llama eso? Satisfacción de alma. Tú puedes ir a trabajar en las peores condiciones o en las condiciones que tú no quieres. Pero si tú sabes que viene de Dios, tú sabes que tienes satisfacción de alma. Y eso se llama determinación, cuando tú te determinas a vivir para Dios. Número 3. ¿Te acuerdas lo que te decía al inicio de la plática? No luches en la voluntad de Dios para tener placer en la voluntad de Dios. Ya no luches. ¿Cuándo te das cuenta que estás luchando?
Cuando le dices, Señor, aquí estoy, pero quisiera estar en Europa. Señor, aquí estoy sirviéndote, pero ya quisiera estar casada, con una pareja, con dinero en el banco. Quisiera que no me trajeran los nietos. También Dios hace milagros. Las abuelas dicen eso, que no me los traigan. Ven. ¿Sabes de qué se trata esto? De humillación, de rendición. Lucas 22, y con esto vamos a comenzar a terminar. ¿Alguien aprendió algo hoy? Muy bien. ¿No se escucha? El 3, pues apenas voy al 3. ¿Qué gusta? Así me gusta. Que estén expectantes. Lo que estoy hablando es eso, la humillación, la rendición. No luches, ríndete. No luches, humíllate ante Dios. Si ya sabes que es la voluntad de Dios y que ahí está la bendición, entonces ya no luches, ríndete a esa voluntad, porque pasado el tiempo, esa voluntad, es vivir en el centro de esa voluntad, te promoverá y te levantará y Dios te coronará de gloria. Lucas 22, versículo 42, dice así: Jesús está en Getsemaní y aquí, como dicen por ahí, con esta, cualquier duda que tengas de la voluntad de Dios, con esta te la mato. Dice Lucas 22, 42, hablando Jesús, no Pablo, que también es importante, no Pedro, no les demerito porque todos tenían revelación de Dios. Y dijo Jesús: Padre, si quieres, te lo dejo en tus manos, pasa de mí esta copa, pero de mi parte, hay dos caras de esto. Si quieres, te lo dejo en tus manos, pasa de mí esta copa, pero de mi parte, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes qué es eso? Rendición. Es cuando tú dices: yo quiero esto, pero esto es lo que tú quieres. Ok, Señor, ahí está. Y en ese punto hay que encontrar placer. Y eso, cuando llegas a ese punto de placer, entonces se llama madurez. Número 4. ¿En dónde viene la plenitud de la bendición? En la acción. Número 4 es la acción. Me gusta algo. Ahora, escucha bien. Si nosotros hubiéramos estado escuchando ahí a Jesús orar, hubiéramos dicho: qué espiritual, qué bárbaro, qué tremendo, diciéndole al Padre que sea lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Qué bárbaro. Y así están muchos en la iglesia. Señor, haré lo que me pidas. Y hace mucho que Dios ya te dio un encargo, que vivas para Él, que le sirvas. Hay gente aquí en la iglesia que le está sirviendo, pero Dios quiere que le des más de lo que le diste. Pero tú dices: no, tranquis, Dios, tranquis. Cuando esté sano, tranquis. Cuando tenga dinero, tranquis. Cuando me vaya bien, cuando me den ganas. La clave para vivir en la voluntad de Dios es todo lo que te prediqué, más acción. Me gusta una frase. Vamos a leer desde el 42 para agarrarle saborcito, y con eso vamos a terminar hoy. Dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Eso te lo dejo a ti. Pero de mi parte, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús humillado, Jesús rendido. ¿Sí? Lo que él podía decidir, se lo entregó en sus manos al Padre. 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estar en la voluntad de Dios abre los cielos.
y libera lo sobrenatural en tu vida. Escúchame bien. Si Jesús se levanta, porque podía hacerlo, porque era 100% hombre y tenía la libertad de decidir, él venía con una misión, pero escucha, no estaba obligado a hacerla. Él no estaba obligado. Si tú has pensado que Jesús estaba obligado a morir en la cruz, él no estaba obligado. Él podía haberse detenido en cualquier momento, con las respectivas consecuencias. Y él podía humanamente salvar su vida. Si él se levanta, aunque hubiera dicho las palabras, Señor, lo que tú quieras, se hubiera podido levantar. Primero que nada, el ángel no viene. Porque algo que Dios va a hacer cuando buscas estar en la voluntad de Él, es que Él te toma en serio que quieres vivir en su voluntad, y Él te va a proveer y te va a fortalecer. Él te toma en serio cuando le dices, en esta área, Señor, voy a vivir para ti, voy a obedecerte y sosténme. Y el Señor dice, va, órale, hecho. Y en ese momento libera recursos y ángeles del cielo para tu vida. Número 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Estaba luchando Jesús como jamás podremos entender esa lucha. Escucha, nunca podremos entender la lucha de Jesús, pero gracias a esa lucha, Él nos puede entender cuando estamos luchando con la tentación y el pecado. No puedo entenderlo yo a Él, la magnitud de esa lucha que tuvo, pero gracias a esa lucha, Él nos puede entender a nosotros. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hasta me parece que leí alguna vez que hay una explicación científica de el grado de adrenalina y el punto que el cuerpo llega a estar hasta sangrar. Y me gusta esa frase, y con eso vamos a terminar, porque eso resume la idea de acción. Cuando se levantó, di conmigo, cuando se levantó. Él se levantó para vivir la voluntad. No se quedó en palabras, actuó. Él sabía que cuando se levantó era porque ya iba a venir a apresarle, ya iban a venir a apresarlo. Él ya estaba en ese punto. ¿Y sabes qué? Cuando una persona tiene ese grado de convicción, ya nada lo detiene. Por eso comencé con la convicción, porque la convicción va unida a la determinación y a la humillación, que es rendición, y por tanto a la acción. Tú no te puedes humillar e ir a la acción si no estás convencido. ¿Cuál fue el punto de la plática de este día? Que busques la voluntad de Dios, que vivas en ella, pero sobre todo que encuentres placer, alegría, gozo, contentamiento en estar en esa voluntad. Decir, estoy en la voluntad de Dios. No ando en Europa, no soy el gran doctor en la clínica, en la Star Médica de Guadalajara donde se murió el Chente, pero estoy aquí en tu voluntad. Y eso es lo más importante. Estoy donde tú quieres que esté para tus propósitos y para tu gloria. De eso se trata, vivir en la voluntad de Dios. Suba el grupo, por favor, ponte de pie. Queremos más de ti, más de tus promesas. Hay un clamor, algo que arde dentro de mi ser. Deseo insaciable, te quiero conocer. Clámale, dile, muévete, Espíritu,
fuerte el aplauso.